buenos días, estimados amigos. Aquí estamos con Primera Hora, el matutino, por Teleimpacto, 22 y 52, los canales en los cuales ustedes reciben la señal en los diferentes sistemas de televisión por cable del país, fundamentalmente aquí en la capital de la República y en diversos canales de los variados y múltiples sistemas de televisión por cable que existen en las provincias y municipios de nuestro territorio dominicano. A todos ustedes, gracias por su sintonía, como también a los que nos sintonizan por nuestra página de internet www.teleimpacto52.com, transmisión simultánea, también televisión dominicana para todo el exterior y nuestro canal diferido de YouTube Primera Hora TV. Dentro de poco también podrán ver este programa de manera simultánea por la página de Primera Hora RD, periódico digital de este programa. También estará por sskdigital.com. Habrá diferentes formas de cómo usted poder ver este programa de manera simultánea, además de las diferentes noticias, las más importantes que ocurrirán aquí en la República Dominicana y el resto del mundo. Podrá usted accesar también a estos dos periódicos y a JSK Radio. También ahí simultáneamente la gente que tiene los teléfonos conectados a sus vehículos, a sus smartphones, todo eso. Una serie de alternativas que cada día irán creciendo para que usted pueda ver este programa Primera Hora TV a través de nuestro canal de YouTube Primera Hora TV y todos estos sistemas que en la misma década vayan pasando los días, les vamos a ir diciendo. Santiago Cuesta Curi y Jaislin Lorenzán están en sus casas. Buenos días. Pero damos la entrada a Santiago Cuesta Curi. Dime cómo estás. Señor, muy buenas mañanas. Como de costumbre, mi saludo para usted, igual para que Jailín, dos auténticos madrugadores, a los cuales le doy la bienvenida, junto a todos los dominicanos y dominicanas en los 5 continentes, donde reciben desde aquí, desde su patria, y desde este espacio del matutino Primera Hora, las bendiciones del Dios Padre Todopoderoso y de nuestro hermano mayor Jesucristo. ¿Cuánta falta hace las bendiciones, la fe en una nación como esta, mi hermano Henchi Sueros? ¿No es así? Bastante falta que hace. Eso a uno como que lo llena y le da mucho valor. Sí. Vamos a seguir haciendo frente a todo esto, pero uno sabe que debe ser mejor. Nosotros los dominicanos debemos tener un país mejor. La dicha es que hemos tenido una mala suerte nueva por todos aquellos que nos han dirigido. Sí. Aún los actuales se han apoderado de todo. No hay forma. Yo creo que ellos andan con una lista y un grupo de... El Estado tiene algo en tal sitio, sí, pues hay que repartir. Con un saco andan. Increíble. Ay, Dios mío, qué mala suerte. Juan Henchi, Bosch, muchacho, ¿y qué fue lo que pasó? Oye las siglas maravillosas del PLD. PLD, ¿no, verdad? Siglas. Partido de la Liberación Dominicana. Y oye el mensaje de ellos. Servir al partido para servir al pueblo. Qué buenos galotes son esos. Andan como la muerte en jipe. Como tú acabas de decir. La muerte en jipe. Servir al partido. ¡Guapa! Todo lo que hay. ¡Guapa! Al partido. Para servir al pueblo. Al pueblo le sirven una funda de pan, un salami, un chin de gas. Eso es lo que le sirven al pueblo. Y una fundita con pica pica. Ese es el verdadero eslogan mejor hecho de una organización política. Servir al partido para servir al pueblo. ¡Qué maravilla! Al pueblo le sirven pica pica, pan vacío,
salami. Eso es lo que sirve el gobierno del PLD. Entonces hace acopio a lo que dice el eslogan de su partido, gente. ¿Qué te dice El eso? partido para servir al pueblo. Jesús Santísimo. No, si es servir al partido para servir al pueblo. ¿Sabe que se lógica. invierte sirviendo al pueblo para engañar por el partido? No, que es verdad, lo de ellos, servir al partido. Eso es cierto. Ellos primero le sirven al partido y después lo que queda, la migaja, para el pueblo. Eso, la gente no entendió eso. ¿Qué pasó? Jesús Santísimo. Ah, la muerte en Jipe. ¿Cómo? ¿No era Rodriguito que venía con la sirena? Sí. El informador policíaco. El informador policíaco. Y la vida sigue, su agitado pulso. Así mismo es que está. Así oí yo al intrépido de Euclides Gutiérrez Félix. Jesús Santísimo. Mi admiración a él, sí. No. ¿Cuánto, Euclides tiene como 85, 86 años, ya, ¿verdad? Creo que son 84, 86 por ahí. 84. Él anda por esos lados. Sí, él es Milagro andan cerca. Y todavía Euclides sigue fuñendo todavía Euclides a 84 años. No, él hace un desmérito. Oye, él hace un desmérito al candidato del PRM. Pero la gente tiene que retirarse, la gente tiene... pero ahí no. Pero la gente tiene que aprender a retirarse. Esa es una de las cosas que hay que hacer en este país. Poner a la gente a que aprenda a retirarse. ¿Y tú crees que eso es posible? ¿Y tú crees que es posible? Tú ganando $1 millón te vas a retirar mensual. Mejor te queda tu giro ahí. Pero ven acá, ¿pero qué vale que gane $1 millón de pesos? ¿Qué gana que vale $1 millón de pesos? ¿De qué le sirve? Cuando se roba la luz y lo somete por manutención. ¿Qué sentido tiene? Ay, yo lo aprecio mucho a él, pero dime que tú eres un hombre inteligente, explícame. No me meto otra cosa, dime. ¿Qué hace si desafía a la autoridad diciendo que no va a pagar la energía eléctrica y no la pagó y lo someten por manutención? Un hombre de esa edad con una muchachita y entonces la empreña y tiene un hijo y lo somete por manutención. ¿Y qué sentido tiene que le paguen $1 millón de pesos todos los 25? Explícame, dime. No. Yo te voy a hacer una observación solamente. La que él quiso analizar, que la vi muy pobre, cuando quiso desmeritar la capacidad política del candidato del PRM, Luis Abinader, y se le olvidó, al parecer, un lapso, pienso yo, pero no es así, porque adrede, mi querido viejo amigo Euclides tiene buena memoria. A él se le olvida quién es el candidato del PLD. Sí, Tendrá Gonzalo Castillo la más mínima idea de lo que es la palabra político. Pero, profesor Euclides, hay comentarios que es mejor no hacerlo. Porque cuando usted lo hizo, usted no se dio cuenta que al lado suyo estaba sentado Gonzalo, que no sabe ni cómo se escribe político, si lleva acento o no. Entonces, déjelo ahí mejor. Yo creo que es mejor dejarlo ahí. Para yo decir otra cosa. Sigue para adelante. Sí, porque mira, prácticamente conforme a lo que tú escuchas a dirigentes políticos de la talla del mismo Euclides, mi amigo, y de otras personalidades que dicen ser personas que tienen cierto nivel, que ellos entienden que solo el PLD es la organización política que tiene el talento en la República Dominicana. Que lo demás es pendejada. Nosotros ninguno nacimos con talento. Talento nada más tiene aquel que formó parte de los cuadros del PLD. Todo aquel que llegó a las manos de Juan Bosch se hizo una persona con talento. Lo demás somos pendejadas. Por eso
Leonel se atrevió a decirle a esta sociedad que habían tantas personas que no podían conceptualizar con él. Y yo los reconozco a todos ellos ante ese engreimiento, ante esa estupidez social, carente de humildad y con lagunas extraordinarias. Yo puedo decir que República Dominicana, nuestro país, es un país que con el paso de los años y de los partidos políticos que no han gobernado y quienes han estado en el poder, han construido la nación dominicana bajo un lago de indefiniciones sociales, políticas y económicas. Ese lago de indefiniciones sociales, políticas y económicas ha sido producto de los últimos 52 años de gobierno que llevamos 54 casi desde 1966. Balaguer pensó que esto era un país bruto y que el inteligente era él. Balaguer odiaba a todos los intelectuales. Balaguer no quería saber de la juventud pensante. Los inconvenientes de Balaguer con nosotros, los jóvenes y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y todos aquellos que tenían cierto nivel, Balaguer no lo quería en el medio, porque tenían la capacidad de enfrentarle intelectualmente. Él se adueñó de creencias malsanas, y abominables de por sí, de creer que él era la única persona que tenía el talento para hacer discurso, para dirigir, para tener conceptos, y que los demás no tenían esa capacidad. Cuando vio que se enfrentó a jóvenes que le enfrentaron, y muestra de eso se ve cómo él quiere ridiculizar a los jóvenes periodistas en 1968 en pleno Palacio, de la talla de Silvio Erasme Peña, de la talla de Juan Bolívar Díaz y de otros más con talento, y ni hablar en los años 70 de su indiferencia y sobre todo su maldad sobre aquellos que tenían plumas, como lo era Gregorio García Castro, Goyito, y el más elocuente periodista de pluma de la República Dominicana, Orlando Martínez Honle. Balaguer odiaba a quienes hablaban en la radio, en la televisión y escribían en la prensa que no fueran adeptos a él. No quería saber del talento de los jóvenes. ¿Y qué ha pasado ahora con el PLD? De ese gobierno PLDista nacido en las entrañas de Juan Bosch, en donde muchos de ellos se atrevieron a decir y de construir un árbol de la corrupción, de decirle a esta sociedad que habían dos clases sociales, los PLDistas y los demás. Eso era una clase pensante, con talento, robusta, digna, moral, transparente, prístina y todo lo que puede agregársele de adorno. Sin embargo, ha sido el PLD quien frente a ese lago de indefiniciones sociales, políticas y económicas nos construyó única y exclusivamente lo que nadie quería que nos construyera: una laguna. Frente al lago nos construyó una laguna política empresarial inimaginable por el pueblo dominicano, llena de deshonestidad y de inmoralidad social. Eso fue lo que nos construyeron ellos. Se quejaban del lago
de indefiniciones sociales, políticas y económicas que veníamos sustentando desde la era de Trujillo y Balaguer y del PRD de los 8 años, para caer en manos de una laguna de inmoralidad y de personas con una alta dosis de hambre de corrupción. Pocos morales ha servido a esta sociedad, el PLD. Decirle a esta sociedad que ese partido es servir al partido para servir al pueblo ha sido una bajeza que no ha dejado a todos atónitos, completamente desilusionados. Esta sociedad nunca soñó ni imaginó que viniendo de las manos de quien se consideró y hasta la fecha se considera un político honesto y transparente, como lo fue el profesor Juan Bosch, fue capaz de dejarnos una laguna llena de inmoralidad y de deshonestidad política de quienes han construido y continuado sus obras, tanto en el PRD como en el PLD, que fueron dos organizaciones políticas salidas de las manos y del pensamiento de Juan Bosch. Hoy nosotros nos vemos asombrados en una nación que no tiene rumbo alguno, como esa bellísima salsa, sin rumbo alguno. Nosotros vivimos estos últimos 24 años después de la salida de Balaguer en una indefinición social, política y económica inimaginable. Nadie soñó ni pensó como dominicano al fin que con la salida y muerte de Joaquín Balaguer, a quien el PLD catalogaba como el mal más terrible de esta sociedad y del que Leonel Fernández escribiera un libro y fuera el Partido de la Liberación Dominicana quien aceptara que Balaguer le levantara las manos a su candidato, cogiera el dinero y lo convirtiera en corrupción para hacer a Leonel presidente, sino que busquen los periódicos cuando el PLD llegó en 1996, Adriano Sánchez Roa, quien dirigía el Banco Agrícola, fue perseguido por el desfalco de 100 o 400 millones. Y él le dijo al PLD que ellos sabían dónde se había invertido ese dinero, que fue para comprar la cédula y el robo electoral que le hicieron al doctor José Francisco Peña Gómez en 1996. Y eso se quedó ahí, al extremo que Adriano Sánchez Roa, después que Hipólito lo trajera al país y lo hiciera senador, huyendo por corrupción, ahí está todo en los periódicos. Es el propio PLD, de mano de Leonel Fernández, de Danilo y de todo su comité político, que lo convierten en senador y miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Como si nada hubiese pasado. Pero a eso agréguenle otros más que hoy tienen el beneplácito de ser miembro del PLD con una marca peor que la de la bestia de corruptos. Ese partido mantuvo en la dirección de la Secretaría de Organización y de Finanzas
a 2 auténticos corruptos, llevado al banquillo de los acusados por ellos mismos y descartado, Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista. Y ellos mismos saben que su elenco del comité político, candidato actual, jefe de campaña y otros más son señalados en el mayor desfalco de la historia de este país en materia de corrupción, que es el caso de Odebrecht. Parecería que el país nos sacaron del lago de las indefiniciones sociales, políticas y económicas para llevarnos a esa laguna de inmoralidad y de deshonestidad política del PLD. Cualquiera piensa que uno es enemigo del PLD. Nunca lo he sido ni lo seré. Soy enemigo de la maldad y de la corrupción que ha sido sometido este país. Nunca en la historia de la República Dominicana nadie había podido escuchar que político alguno de una organización en el estado de gobierno se hablara de miles y miles de millones en cuenta bancaria. Nadie había escuchado eso. Eso es insólito. Saber que el presidente de la Cámara de Diputados se habla de que tiene más de 2.800 millones. De que el Procurador General de la República, en ese entonces, Domínguez Brito, acusó a Félix Bautista de tener más de 400 apartamentos y una fortuna de más de 25.000 millones de pesos. Pero el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, ha sido favorecido durante 8 años en préstamos de más de 1.600 millones en el Banco del Estado. Llegó con una fortuna supuestamente de 149 o 150 millones. Y en el ejercicio de sus funciones como ministro de Obra Pública, ha visto como su patrimonio se ha incrementado en miles de millones. Desde un puesto en el gobierno. Y eso no significa nada para una sociedad. No significa nada para quien va a votar en estas elecciones. No significa nada saber que el presidente del PLD, Juan Temístocle Montaz, recibió de mano del principal acusado de soborno de Odebrecht, Ángel Rondón Rijo, la suma de $10 millones para la campaña. Y que hoy, en vez de estar en una sala de audiencia de juicio, sea el presidente de esa organización política. Y así usted va a encontrar Julio César Valentín y Minián, candidato a senador por Santiago. Merece ser candidato a senador y ser senador de la República, acusado de corrupción de Odebrecht y excluido del expediente. Tommy Galán, actual senador de San Cristóbal y candidato a esa misma posición por el mismo Partido de la Liberación Dominicana y por el mismo gobierno que lo llevó y lo tiene en el banquillo por actos de corrupción y de soborno de Odebrecht. Y si sigo, no termino. Y que sea esta sociedad, los diferentes medios de comunicación, los empresarios del CONEC, el episcopado dominicano, las iglesias evangélicas, estaríamos hablando de que todos somos corruptos, de que somos una nación inservible, de que todos vivimos bajo esa laguna de inmoralidad y deshonestidad social, de que formamos un ente
políticos, todos de un antro de corrupción. Esa es la sociedad dominicana que estamos viviendo, catalogada entre las 5 naciones más corruptas del mundo, en donde los escándalos de corrupción continúan su agitado curso, donde aparece que desde Argentina a Panamá, incluyendo el Caribe, la pandemia no ha sido nada para frenar los actos de corrupción de estos gobiernos de América Latina y el Caribe, y en la que está República Dominicana, utilizando como vía para mantener el ego de la maldad, la deshonestidad y la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el abuso de poder y el maltrato a la sociedad indefensa e impotente ante todas estas diabluras. Que la pandemia también se haya utilizado para la corrupción en nuestro país y que estemos pensando votar por Gonzalo Castillo. Esa es la opción que merecen los dominicanos. ¿Es Gonzalo Castillo la persona indicada para dirigir los destinos de esta nación y el PLD continuar 4 años más bajo esta laguna que lo que emana es hediondez, porque está podrida, está infectada de inmoralidad y deshonestidad política? Yo ruego y espero que los dominicanos se salgan y entiendan que acercarse, aunque sea caminar cerca de esa laguna, es dañino para la salud. Peor que el COVID-19. Esta laguna es peor que salir infectado del COVID-19. Ojalá que esta sociedad no se deje manipular por los viajes de Gonzalo, por la entrega de pan, por la entrega de salami, por la distribución de gas, que hace de este pueblo una nación cada vez más llena de miseria, porque un grupo se dedicó a robárselo todo. Qué lamentable. Ojalá que no sea así. El 5 de julio yo te invito a no formar parte de ese lago y de esa laguna de la que todos debemos buscar un camión de arena para taparla y que jamás salga a flote sus aguas que pudren la mente, la conducta y el bienestar del pueblo dominicano. Ojalá que lleguemos a eso. Señores, continúen con este Zoom matutino Primera Hora a través de Teleimpacto, canales 22 y 52 desde República Dominicana. Sigan con nosotros.